Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Adrián. Vamos a, hola, vamos a empezar un nuevo episodio. En esta oportunidad estoy desde Lima, desde Perú, con 51-1. ¿Cómo andan? Manuel, Fernando y César, ¿cómo andan? Todo bien, acá recibiendo noticias de que el Papa es peruano. Sí, así que nos hemos cambiado de papa, un papa argentino y un peruano. Sí, bueno, la papa es peruana, ¿no? Así que pasamos de la carne al pescado. Sí, Tal cual. o a la papa, literal. Papa. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal hoy Lima, el trabajo en Lima? Bien, o sea, cuando dices hoy, y ya no sé si soy el día de hoy o en estos Sí, días, o como pero, la pero sí, esencia peruana, la escena peruana. es como alguna vez nos dijo Solano Benítez, esto es como un electrocardiograma que sube y baja, y cuando está estable, que está muerto. Entonces acá pasa eso a cada rato. Empieza a subir el trabajo, cae, ahora estamos bien, pero el próximo año empiezan elecciones, con lo cual probablemente otra vez baje. Y nos mantenemos haciendo cosas aquí afuera, curioso siempre de ver por dónde podemos hacer algo distinto. Bien. Bueno, ¿dónde han estudiado los tres? Estamos en Lima los tres, juntos. Nos conocimos ahí, o sea, hemos hecho toda la carrera en la universidad aquí en Lima, en la Universidad Ricardo Palma, y, hasta que de ahí cada uno se fue por su lado y nos volvimos a juntar, ¿no? Son parte de Super Sudaca. Super Sudaca es un equipo de arquitectos, ¿no? De cada nacionalidad, sudamericanos. Se conocieron en Rotterdam, en Países Bajos, y en realidad fuiste vos, Manuel. Claro, cuando nosotros hemos salido de la universidad, los tres, 95, 96, y la cosa fue un momento particular del Perú en donde después de décadas de crisis y violencia, hiperinflación, en fin, empezó a haber un momento de estabilidad y parecía que nos iba a ir todo muy bien, pero como decía Fernando, el electrocardiograma brum, se fue para abajo en el 99, por ahí, 2000 otra vez empezó una crisis y había que ver qué hacer, ¿no? En el caso de Fernando y César, empezaron a encontrar trabajo como arquitectos diseñando tiendas. Claro. Eh, O sea, bueno, hicimos tiendas y de ahí a la par empezamos a empujar el tema inmobiliario. Hicimos desarrollos inmobiliarios con amigos de nuestra generación que habían estudiado otras carreras y que eran más rentables y ya pensaban en comprarse un departamento o algo así. Entonces empezamos a juntar y hacer los proyectos de vivienda colectiva, ¿no? Con ellos. Para ese tiempo, cuando yo estaba ahí en Holanda, y a veces venía a Lima, nos veíamos, conversábamos, hasta que, bueno, tú vuelves, ¿ok? en el 2005, pero yo entonces mientras ellos estaban aquí viendo cómo inventarse el trabajo, y lograron sobrevivir. Un poco lo que ha pasado en Argentina en los últimos años, ¿no? Los fideicomisos que le llaman ustedes, ¿no? Como una manera, pues los arquitectos son empresarios y diseñadores. En mi caso, yo me fui a hacer una maestría a Holanda, a Rotterdam, al Berlage. Y de ahí trabajé un tiempo en un estudio en MBRDB y después, y en ese momento fundamos con otros latinoamericanos el colectivo Super Sudaca, que empezó un poco como una reunión de amigos y como que nos fueron tomando en serio porque fuimos haciendo investigaciones y ganamos unos premios por aquí y por allá, nos empezaron a invitar por diferentes partes y hubo un momento en que ya vuelvo en el 2005 acá y nos volvimos a ver como amigos y ellos me cuentan lo que están haciendo, les conté yo lo que había hecho y decidimos juntarnos para ver si hacíamos algún proyecto juntos, ¿no? Que podía no haber salido, pero en este caso tuvimos suerte que se dio algo, que se construyó y que Bueno, el justamente, primero no salió. bueno, claro. Hicimos un intento que es justo acá a la espalda de la oficina, un terreno que se vendía, y como veníamos del tema inmobiliario, quisimos explorar hacer un edificio ahí, que se llamó AZ, que tenía departamentos de todas las tipologías, de la A a la Z, y tratamos de colocarlo, y en esa época los inmobiliarios eran como mucho más duros, lo conocido y lo repetitivo era por lo que se apostaba. Así que lo miraron, dijeron que interesante, pero nadie entró. Eh, y posterior a eso llega un segundo, o sea, el otro era un empuje nuestro, el otro que llega ya es un encargo, y con el cual empezamos cada uno a encontrar
cómo aportar a ese proyecto, ¿no? Creo que ahí todavía ni siquiera nos conocíamos bien cómo trabajar en equipo los tres. También Super Sudaca, me acuerdo en un momento, tenía como una especie también de, como imagen de superhéroe, ¿no? Había como, jugaban. Primero teníamos Super Sudaca, porque como era la idea, que empezamos que era como el hombre renacimiento, ¿no? Un poco Vitruvio, el hombre Vitruvio. Nos interesaba investigar, pero también nos interesaba diseñar, nos interesaba la escala chica, nos interesaba la escala grande. Y entonces hicimos un dibujo como Vitruvio, pero con este personaje que era panzón, ¿no? Que era imperfecto y que era como un luchador de lucha libre mexicana, ¿no? O los fabulosos del catch, los titanes del ring que tenían ustedes. Y pero después, claro, entendimos, pero también hay mujeres, ¿no? Entonces ahí ahora ha mutado a un personaje andrógino, más interesante, más colorido. Y ya no él solo, sino salen montones de personajes, ¿no? Entonces es un tema colectivo. De hecho, cuando salió Spider-Man, que de pronto habían muchos de Spider-Man, era como, bueno, ese es Super Sudaka, ¿no? Cada uno vive en su multiverso, haciendo lo que hace. Bien. Bueno, ahora sí, bueno, y 51-1, ¿qué significa? ¿Por qué 51-1 arquitectos? Por el prefijo telefónico de Perú. Perú es Ah, 51 y era Lima. Luego cambió a 01, ya no calzaba, pero igual el nombre estaba bonito y quedó. La idea era que cuando volvíamos cada uno de los Super Sudacas a armar las bases locales, todos seguiríamos siendo Super Sudaca y había un indicativo local. Entonces, nosotros pensamos, que creo que fuimos de los primeros que empezamos ya a tener un estudio, que sea entonces en cada país el código del país y de la ciudad. Entonces era Super Sudaca 51-1. Pero cada Super Sudaca, como suele suceder, tiene su propia idea y cada uno fue poniéndole el nombre que le pareció. Y bueno, nosotros nos quedamos solo con el 51-1. Como dice César, inclusive después la Telefónica cambió el código de Lima de 1 a 01, con lo cual ya quedó así. me lo había imaginado. Sería como nuestro 54-11. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Obra propia. Obra propia, pensamos qué obra podríamos poner. Hemos tenido mucha suerte nosotros. Nos ha tocado vivir en un momento en este país donde cuando nosotros estudiamos no se había construido nada en 30 años y de pronto empezó a construirse y logramos entrar y a tener mucha obra. Y entonces pensamos que quizás había que empezar por la primera obra, un poco continuando lo que estaba contándote Fernando de nuestra evolución, ¿no? Apareció de pronto un encargo, esos que te llegan cuando eres arquitecto joven, que implican te voy a pagar muy poco y el encargo no es importante. Y como arquitecto joven tienes que tener la capacidad de sacarle jugo a todo lo que puedas. Y es este edificio que tenía que haber durado solamente 5 años, porque fue una ironía total, porque en ese momento en Super Sudaca habíamos ganado justo un premio importante de la Bienal de Rotterdam por una investigación sobre el turismo masivo en el Caribe y cómo los restaurantes, los hoteles all inclusive, estaban transformando las costas y había todo un tema ahí complicado, que todo el dinero no quedaba en el Caribe, sino se iba a España, que eran los dueños de todos los hoteles. Y nos llama una empresa colombiana cuyo dueño era en realidad un argentino, que se llama Decameron, y que estaba entrando en América Latina a vender paquetes para irse al Caribe. Y entonces querían que una casa que estaba abandonada en una zona muy importante de Lima, en San Isidro, que es como la zona más de Lima, que remodeláramos, que la pintáramos un poco y para que durara 5 o 6 años ahí una agencia de viajes. Y entonces como éramos arquitectos jóvenes, prometedores, de repente nosotros podíamos hacer ese trabajo. Pero cuando nosotros vamos a ver el proyecto, vimos que estaba en un sitio efectivamente muy importante y que de repente podríamos aprovechar esta oportunidad para hacer algo más que una agencia de viajes, poner unos muebles, una silla, y más bien qué pasaba si hacíamos una intervención urbana con este proyecto, en este terreno privado, poder hacer algo que lo que nos interesaba, algo público. Porque Lima, como casi todas las ciudades latinoamericanas, y quizás más intensa que en la mayoría por la manera en que se ha desarrollado en los últimos 30 años, hay una obsesión por quitar todo el espacio público y privatizarlo, y la gente se cierra con paranoia, con unos cercos gigantescos, y las calles se cierran por la paranoia de la seguridad, y los parques se cierran para que los niños no estén viendo gente que no deben, y las playas que tenemos aquí enfrente de la costa de Lima se llenan de negocios privados, y ese fenómeno de privatizar todo lo público
nos parecía interesante ver si podíamos con nuestros pequeños proyectitos encontrar maneras de cambiarlo, ¿no? En Lima, uno construye hasta cierto momento que te permite el retiro, ¿no? El antejardín, pero si se puede más, se van a más. Y nosotros dijimos, ¿qué pasa si hacemos al revés? Si nos construimos lo mínimo necesario para que más bien había una hacienda del siglo XVII. Curiosamente, años después nos tocaría trabajar ahí haciendo un restaurante para Gastón Acurio, este famoso cocinero, el actriz Gastón, y enfrente una iglesia. Entonces, si es que en vez de irnos hacia afuera, más bien cómo nos retirábamos lo más posible, ¿qué pasaba si el espacio de afuera, en vez de que lo llenáramos de rejas o lo usáramos todos, le dábamos a la ciudad una plaza líquida que reflejara el espacio de alrededor, un pasaje peatonal para que cortara la gente camino para ir de un lado al otro? Y entonces el proyecto empieza a generar ¿no? Dentro del mismo terreno empezamos a abrirlo y generamos un pasaje peatonal con unos árboles. En vez de tener, bueno, el espejo de agua fue curioso. Estas son imágenes que ya no se pueden mostrar en el 2025, pero en esa época era, todas las imágenes, los renders que uno hacía, ponía pues una imagen de una chica guapa, lo que sea, y acá de pronto en la vida real se convirtió en un sitio para que la gente tomara fotos. Es una Miss Perú que se hacía un casting ahí, lo usaron entonces era como uno de estos sueños extraños de estudiante de arquitectura, que algún día mi edificio salga en una publicidad. O por otro lado, la calle está llena de gente que se ahorra, se hace su trabajo, ¿no? Entonces hay unos que limpian la ventana, los vidrios de los autos, y podían limpiar con sus trapos pueden limpiar en el agua. Entonces ese espacio pasó a usarse de otra manera. Este cerco que todo el mundo pone para que nadie vea y esté seguro, dijimos, ¿qué pasa si lo transformamos en algo todo lo contrario? Lo más urbano, que sería una banca, la gente se puede sentar, que reemplace lo antiurbano donde tapa todo. Y entonces así el edificio tiene todo un borde de una banca que permite que la gente que está caminando por ahí en un momento se pueda sentar. Pero era esta idea, ¿no? De un proyecto que iba más allá de lo que nos pidieron. Pasa. Obviamente, había que resolver el programa y el terreno ahí en lo que está en rojo era lo que existía construido. Y entonces a eso le añadimos todo lo que se necesitaba, que era básicamente un gran showroom donde hubieran unas mesas, donde se sentaran los clientes y les vendieran los paquetes de turismo, ¿no? Y entonces el edificio era de un solo nivel y básicamente empezamos Es el primer proyecto donde todas las ideas que has tenido las tratas de poner, cómo vas comprimiendo el espacio a la entrada para que de ahí salgas al gran hall. Y entonces hicimos un ingreso todo de madera, pero era como radical todo de madera, pasa. Había momentos en que se ve ahí a la izquierda, era un muro todo de madera y se ven las puertas, ¿no? Entonces jugábamos con esta cosa de que no había nada de tecnología en Lima en esa época, pasa, pero por todos lados veíamos cómo empezaban las huellas, los lectores de huella, ¿no? Entonces hicimos unas manos, pero entonces hicimos unas manitos que las pusimos como perillas en la puerta, entonces parecía que tú te tocabas y se abría, pero era simplemente que no tenía un tope atrás, entonces con eso abrías las puertas. Todo lo que pudiésemos pensar en ese momento lo hicimos del espacio, entonces era sumamente diáfano, como abierto y lo más flexible, pero con la siguiente, había un encargo rarísimo, nos dijeron, lo más importante es que nadie mire hacia afuera. Digo, ¿cómo no vas a mirar hacia afuera? Porque estamos cerrando un trato para venderte un paquete turístico y entonces nada debe distraerte. Digo, pero estamos en un lugar con una vista muy interesante, ¿cómo vamos a hacer algo cerrado totalmente? Bueno, no puedes ver hacia afuera, ok, no puedes ver, pero algo que se pueda ver, bueno, algo. Entonces hicimos una fachada que era lo más barato en el momento, era el policarbonato, que acababa de aparecer ese material, había hecho Herzog de Mero en este centro de danza en Londres, y una plancha de acero perforado que se usa en las industrias, y combinando los dos logramos tener un porcentaje, translucidez, que hacía que no veías para afuera, pero no estabas encerrado, ¿no? Y entonces, y estas planchas se podían abrir para poder limpiarlas, pero después, por ejemplo, nos pidieron que necesitaban un cuarto para proyección de videos, para que te muestren al hotel que vas y tal, y nos parecía muy mala idea cerrar el espacio, entonces hicimos una habitación que se movía con ruedas. Ahí está, ¿y ves? Y entonces era algo como muy ligero que lo tenemos que diseñar con cuidado para que entre dos personas movían el espacio de proyección, pero solamente había un cable con un enchufe para poder ponerlo en ciertos sitios en el piso. Todo era como muy de poco recurso, pero que queríamos esos elementos que pasaran en el espacio, ¿no? Con ruedas simples, ¿no?
Y ahí se ve, como ves, a la izquierda es el mismo espacio con el volumen o sin el volumen. Entonces teníamos ese espacio como muy ligero, tuvimos que pensar en un piso que permitiese que no se rayara y ese tipo de cosas que cuando haces tu primera obra y nos marcó un montón a investigar siempre otra manera de hacer las cosas. También de alguna manera empezamos a encontrar el rol de cada uno en el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Manuel fue el que planteó estas ideas iniciales de cómo se enfrentaba con la ciudad, del rol que tenía que tener externamente. Fernando se encargó de resolver las plantas, las planimetrías, y de alguna forma a mí me encargaron de resolver ese detalle de estas planchas, cómo se unían, cómo se hacía el perno que lo sujetaba, cómo se abría, cómo se cerraba. Entonces, intuitivamente, ese proyecto terminó marcando cómo sería la oficina de ahí a 25 años después. Y hay un par de trucos que tiene el proyecto también más, que uno era este que nos gusta mucho y es en Lima no llueve nunca, que es una cosa que no todo el mundo sabe, pero no llueve, nadie tiene un paraguas, no existe la idea de que por una ventana entre agua, no pasa eso. Y cuando preguntamos al proveedor cómo hacemos para limpiar la fachada, que era de policarbonato por afuera, nos dijeron se tiene que poner una manguera y con eso se le echa agua, pero era como absurdo pensar que hay todos los días o casi todo el tiempo, porque si hay mucho polvo, que hay alguien que esté ahí caminando por ese espejo de agua, regándolo, ¿no? Entonces, hicimos esta idea de que, como los urinarios simples, que ponen unos orificios, abres el agua y va chorreando por ahí. Pero entonces era interesante porque de pronto en el edificio llovía, el único lugar en Lima que tú puedes estar y llovía, y como en el Caribe eventualmente, o cada cierto tiempo llueve, también funcionaba para los clientes, era como, va a llover, la gente casi como que preguntaba a qué hora que llueve porque quiero ir cuando esté lloviendo. Es una experiencia que en Lima no tienes, ¿no? Claro, pasó a ser como un centro también como de distracción o de entretenimiento, además del viaje. Claro, pero al mismo tiempo era una manera de darle mantenimiento al edificio y al darle mantenimiento al edificio nos necesitó tener una cornisa y en el barrio ese en el que estamos hay mucha arquitectura como tipo Tudor, entonces como que una decisión de proyecto tonta como limpiar un edificio, que en realidad no es tonta porque es muy importante para un edificio ver cómo se va a limpiar, terminó dándole otra capa interesante al edificio. Y ahí ves el video de la derecha, por ejemplo, ya es cuando está de noche. La siguiente imagen. Y estábamos en la época en la que empezaron a entrar algunos materiales como el policarbonato, pero no había nada de tecnología como cintas LED y que aprietas un botón y se vuelve azul y roja y amarilla. No, acá eran dicroicos y con un celofán de color fuimos haciendo pruebas cuál daba un tono celeste caribeño. Y hacíamos que el edificio en el atardecer, como ves esas luces ahí, empezaba a iluminarse y volverse una caja azul, más la luz de los carros que pasaba, en un efecto muy barato, casi todo el edificio es lo más low-tech posible. Ese remate de cornisa es simplemente la que esconde la tubería del agua para bañarse. Eran decisiones de muy bajo presupuesto porque el cliente nos encargó acondicionar esta casa para unas oficinas temporales. Entonces no podíamos llegar con un presupuesto del espejo de agua en chápalo en granito negro, no, era una geomembrana, que era un plástico puesto ahí con agua encima, y el sistema de iluminación no podíamos contratar un sistema muy complejo y encima todavía no era tan automatizado todo como lo es ahora o tan sencillo de conseguir. Y así como el edificio terminó teniendo una lista de decisiones que de alguna manera han formado la agenda de 51.1 en estos 25 años, ¿no? Lo hemos terminado y creo que teníamos alguna presentación, siempre partíamos de este proyecto porque tenía como que el check de todas esas cosas que hemos tratado de mantener o de jalar en cada proyecto nuevo que ha venido, ¿no? Aquí ves atrás, se ve la torre de la iglesia y fue también Sí. divertido cuando la iglesia, el cura que estaba al lado, le gustó el color azul de la luz que habíamos hecho y mandó a poner en la torre, pongan la siguiente imagen, mandó a ponerle una luz azul también ahí arriba, ¿no? Entonces ahí como fue un proyecto muy lindo que de alguna manera se resume en esto, ¿no? Era como un montones de pequeños proyectos que van conformando este gran proyecto y que tenía esta idea de cómo hacer más público los edificios o los espacios privados, ¿no? Bueno, vamos a la obra ajena. ¿Dónde vamos? Es difícil porque primero pensamos
A ver, naturalmente, siendo de Perú, podríamos pensar en Machu Picchu, que es un edificio que nosotros conocemos bien y que nos ha ayudado mucho a entender la relación con el paisaje, toda la manera que se maneja el agua. Pero pensamos que en realidad era como muy arcaico para lo que nos representa. De ahí pensamos en el Kunsthal de Rotterdam, que estuvimos de hecho el año pasado los tres juntos visitando y que de una manera cuando estudiamos, Rem era el gran referente, que tiene esta cantidad de innovaciones por metro cuadrado. Pero finalmente nos decantamos por este proyecto, por el SESC de Pompeya, de Sao Paulo, porque creo que ese es el proyecto que nos hubiera gustado diseñar. Si hay un proyecto que me gustaría que hubiera sido el 51.1, hubiera sido el SESC Pompeya y bueno, la gran Lina Bobardi, que es un personaje que a nosotros nos ha siempre interesado mucho y de la cual aprendemos mucho de las decisiones de proyecto que tomó. Esta antigua fábrica de barriles que estaba ahí en una zona de Sao Paulo y que cuando se deja abandonada estaba como sin ningún, aparentemente sin ningún mayor valor. Y Lina Bobardi le encargan ver si podía intervenirlo y va y descubre que este era un edificio muy importante, ni más ni menos que diseñado por Anne ¿no? Con la siguiente, que era este arquitecto, ingeniero que en el siglo XIX había inventado el concreto armado, que tenía la patente de cómo construir en concreto con hierro, con acero, y que había tenido con esa patente había construido edificios en todas partes del mundo. Y este era el único que había en Brasil. Hay algunos otros en América Latina. No tenía ese dato, qué bueno. Sí, bueno, y tiene ahí encontramos, no sale el de Brasil, pero salen de otros edificios que hay en Uruguay. Es como, así como Eiffel, que tenía esta empresa que hacía edificios en todo el mundo. De hecho, en Perú hay varios. Anevic también, ¿no? Era como, es otro francés que vio la oportunidad. Y entonces estos techos son este sistema de uso del concreto armado y debajo los muros de mampostería de ladrillo. Pasa. Entonces en los 70, ¿no? 76 por ahí. Un momento súper importante además para la arquitectura. De hecho, nosotros hemos nacido en 73, hasta el 74. O sea que es un edificio que se hace más o menos con nuestra vida. Y que tiene ese tipo de decisiones que a nosotros nos gustan mucho y que lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿no? O sea, esta antigua fábrica la salva, le quita todo lo que le habían puesto en el tiempo y le cambia el uso. Y había un problema y era que este Sesqui necesitaba poner una serie de programas deportivos, campos de básquet, de fútbol, de natación. Y entonces, si es que mantenía la fábrica, no tenía dónde ponerlos, entonces ahí arriba se hace ese espacio, esa torre famosa para los deportes. Y en la zona de la industria empieza a inventarse maneras de pensar el ocio hacia dónde tenía que ir. Entonces, todo el edificio tiene que ver con el ocio y cómo los trabajadores y cómo lo público puede tomar una vez más lo privado, porque era una institución privada, es un edificio privado, pero le abre la calle, lo integra a la ciudad y es un poco eso que hemos mostrado antes y que vamos a ver quizás a lo largo de nuestra trayectoria después. Y ahí se ve ya el edificio de la zona deportiva, también con este tema, creo que por la siguiente se nota mejor, que pasaba por ahí además una línea de desagüe que no podía construirse nada encima, lo cual impedía que cupiese las canchas junto con la circulación. Entonces lo separa y hace una torre para la circulación y otra para las canchas, con estos puentes maravillosos que tienen luces de hasta 25 metros, esta cosa brasilera de manejo de las luces grandes. Como no puedo hacer nada, entonces le pone este deck de madera y hace una playa urbana, ¿no? Y en Brasil eso funciona, ¿no? Y ponen música y es un gran espacio que era nada y lo convierte en un espacio importantísimo para toda la comunidad. Además, otra cosa que nos gustó mucho es cuando tiene que hacer las canchas, no se hace problemas en cuál es la altura que tengo que tener para que la bola pueda ir de un lado al otro en la red, en vóley, para un campeonato. Dije, esto no es para competición, esto es para que la gente se divierta y haga ejercicio. Entonces, ese edificio le ponen las canchas con la altura que puede y si no se puede competir, no importa. Y diseñan cada una de las canchas, como son cuatro, cada una con una estación, un tipo de colores, y esta cosa de que no necesitas gastar más con materiales muy caros como para darle identidad a algo, ¿no? Entonces, con simplemente un uso de color, puedes darle un completamente otro carácter al proyecto, ¿no? Y a la derecha se ve también como si hay que diseñar el bar donde se van a juntar la gente,
piensa de una manera diferente a como normalmente se hace y diseña este bar redondo donde todo el mundo se ve. O sea, es pura genialidad a partir del recurso de innovar, pero pensando y no necesariamente con un presupuesto más, ¿no? Entonces, el Kunsthal que tiene una cantidad de innovaciones, pero solo es posible porque tienes un Cecil Balmont que va a tener la capacidad con un Hadoop detrás de calcular esta viga horizontal o esto o lo otro, ¿no? Y en cambio acá hay este tipo de soluciones donde, como no quería usar aire acondicionado para que no se gastara, entonces simplemente un sistema de perforaciones y son tal cual, como si fuesen de las cavernas, pero con este dispositivo del Cobogó, que es latinoamericano, que viene, en Lima tenemos mucho también porque viene del mundo árabe, ¿no? La masravilla. Y entonces simplemente regulas la cantidad de aire abriendo, cerrando, ¿no? Entonces, otra genialidad de Lina. Y todo esto lo hace además poniendo su oficina en el lugar, con este par de chicos como Marcelo Ferraz y el otro arquitecto que acaban de ser recibidos diseñando todo, ¿no? Y en las zonas industriales introduce esta playa para que los niños no puedan ahogarse, pero puedan remojarse y estén a la sombra para el calor de Sao Paulo y que funciona como un río natural dentro del espacio de la gran fábrica que la mantiene y le suman la chimenea, el gran lugar donde el fuego, que la gente se junta, ¿no? Entonces son todas esas pequeñas decisiones de proyecto sumamente inteligentes y que hasta el día de hoy funcionan muy bien. Pasa, en otro momento introduce este teatro, que también es maravilloso, no es unidireccional, sino con las dos graderías, no quiere que haya nada de tela, ni nada de que pueda ensuciarse, entonces hace las sillas con madera simple, reciclada casi, y que tiene este espacio que tiene una ética y una estética totalmente juntas, ¿no? Programas como, ¿cuál sigue? Los talleres de cerámica, talleres de costura, hecho con los mismos ladrillos, pero con unas geometrías que hacen que cada lugar tiene un carácter propio. Creo que el que sigue es las librerías, con estos mobiliarios también como muy creativo, que también es un comedor que hemos ido a comer ahí y se come muy bien y es una tarifa súper baja, pero que la gente está participando colectivamente de una experiencia y pasa su tiempo, ¿no? Creo que el Chesky inclusive diseña esto, ¿no? O sea, cada cartel está pensado, está diseñado, y no he puesto imágenes acá, no pusimos más de las exposiciones que después diseñó sobre el diseño brasilero, pero es una Sí. obra total de arquitectura que como nos gusta a nosotros. No, es una lección y es una lección para América Latina, ¿no? Para nosotros fue una gran lección. Nosotros crecíamos viendo a Zaha Hadid y viendo a Kohlhaas y todo eso, pero felizmente había también una Lina Bobardi donde podías, porque esto además se hace en el mismo momento que el Pompidou. Los Sí, dos se inauguran en el mismo momento, los dos son lugares para lo mismo y los dos son geniales. Y de alguna manera resuena de una forma muy fuerte con la cultura en la que nosotros hemos crecido, ¿no? Y si vemos lo de nuestra obra y esta obra, el hecho de estar en Latinoamérica y en situaciones en las que muchas veces te provoca, un poco por la escuela que ha venido, que es forma para hacer como el gran proyecto y el valor de respetar lo que encuentras, ¿no? Cuando no hay tanto presupuesto como para tirarse todo abajo y hacer una locura, la locura es salvar lo que hay y sobre eso poner una capa nueva, ¿no? Y a 51 le ha pasado que tampoco sin buscarlo hemos tenido buena parte de proyectos en los que hemos tenido el reto de enfrentarnos a edificios que pueden ser tumbados o pueden ser mantenidos. Y así también nos salió el primer proyecto internacional fuerte, que fue el MAM, que es la ampliación, de, de trabajar sobre cosas que están ahí ya hechas. bien. Multivacaciones, parte de eso, lo que hemos hecho ahora en Emiratos Árabes es algo un poco en esa línea. Que hoy día es como casi como común, casi que ya se entendió que es lo que corresponde hacer, pero en ese momento no. No. En ese momento nadie hacía eso. Vamos a Maqueta ahora. ¿Dónde vamos? Dale. Esta es una maqueta, Sí, eh, es una maqueta que se llama Saihuite, es una maqueta que está hecha en piedra y que está en los Andes, digamos a medio camino entre Lima y Cusco, y que es inca y que
que siempre nos ha fascinado. De hecho, es una maqueta que la hace muy conocida Fernando Belaúnde, que fue un arquitecto peruano que la empezó a mostrar como, miren cómo se modelaba el mundo, ¿no? Lo interesante es que la maqueta no modela solo los edificios, sino modela el paisaje. Y entonces cuando llueve sobre esa maqueta uno puede ver cómo se va moviendo el agua a través de eso, ¿no? Entonces, hay un proyecto que nosotros tenemos, porque nosotros no usamos muchas maquetas, crecimos en la universidad haciendo muchas maquetas, pero en la práctica nosotros cada vez hacemos menos maquetas físicas y hacemos más maquetas virtuales. Sin embargo, este proyecto, que se llama la Casa Pachamanca, parte con una maqueta, con esta maqueta, que es una maqueta no muy cara de hacer, como se ve, y que Sí. simplemente era una manera porque queríamos trabajar un paisaje, era una casa, pero por los requerimientos que nos había dado el cliente, entendimos que más que una casa, lo que él quería era un paisaje habitable. Y entonces trabajamos esta posibilidad de movernos de un nivel a otro, y el terreno era era un terreno con una cierta pendiente, con una vista increíble sobre la ciudad de Lima, y está nublado como suele estar en Lima, pero en la imagen de abajo lo que ves en el horizonte es el Océano Pacífico. Y por lo tanto, entre el terreno y el Océano Pacífico está toda la ciudad de Lima. Y había esta vista, y estaba rodeado de casas, que todas son cajas, y la clienta nos dijo, no quiero una caja, hágame lo que quieran, pero no quiero una caja, yo lo que quiero es un gran jardín. Y entonces le hicimos un gran jardín. Y entonces el terreno tenía esta vista y estaba, si ves a la derecha en la sección, hay un muro de contención muy grande que le había generado, artificialmente había generado este paisaje casi plano. ¿Pasa? Y entonces lo que nosotros hicimos fue convertirla en un paisaje. Empezamos a manipular el terreno, generando una colina, generando un valle, generando una cueva, una meseta, un desierto. Y como en la cordillera de los Andes, como Humboldt le mostró al mundo, conforme uno va subiendo en altitud, van cambiando los paisajes. Y nosotros hicimos lo mismo, conforme íbamos subiendo en altitud, en este caso no eran miles de metros, sino algunos metros, empezamos a generar un tipo de paisaje diferente. Como no había que ponerle mucha agua al lado del muro de contención para protegerlo, generamos una vegetación de desierto. Habíamos generado un valle, entonces ahí generamos un sitio donde pusimos cultivo, un huerto. En la meseta arriba pusimos unos pastos para que se muevan con el viento, para que los vecinos del terreno que estaba atrás, que estaban en una pendiente también, no nos viera. Plantamos unos árboles y así. Toda esa diversidad de paisajes, una vez que la hayamos generado, sirvió para que pusiéramos el programa. ¿Cuál es el mejor lugar para tener un dormitorio? ¿Cuál es el mejor lugar para tener una cocina? ¿Dónde sería el lugar para poder comer? ¿Dónde recibirías a tus amigos? ¿De dónde guardarías los coches? Y así vamos generando esta casa que va habitando este paisaje, que para Lima, como expliqué hace un rato, es una cosa muy importante. Aquí no llueve y por lo tanto el agua la traemos de 4.000 metros de altitud a 100 kilómetros, y esa agua se ha ido canalizando en el desierto y se ha generado este paisaje. Entonces, el saber qué vegetación se pone cuánto para usar bien el agua y cómo reusar el agua en función a las pendientes, como en la maqueta Inca, fue lo que hicimos en esta casa, ¿no? Entonces, esta sería la planta más importante de qué vegetación ponemos dónde, que era el paisajismo de la casa, pasa, y la casa, bueno, se construye y uno llega y ves esto, ¿no? Entonces ves el valle que está ahí abajo, subes y está la colina. El único elemento de arquitectura era el escritorio del dueño de la casa, que está Este, ahí ¿no? arriba, una cabañita chiquitita, hecha con madera de demolición que encontramos, y que de alguna manera también por joder un poco a los vecinos, porque esto es un barrio muy, muy cheto, donde todos tienen la casa, aquí tiene la más grande, y entonces se la era como una cabañita ahí media perdida en este gran jardín. Y el lujo que planteamos con el cliente no era de acabado, sino era conceptual. Era el lujo en Lima de poder vivir en este desierto en un jardín frondoso, ¿no? Y donde la arquitectura con el tiempo no se iba a poner cada vez más ajada, cada vez más desteñida, sino cada vez más linda, porque las flores van creciendo, los árboles van creciendo, va llegando un ecosistema. Y la casa, si uno va hoy día, esta casa la terminamos 2014, creo, 12. 12. O sea que ya debe tener 12 años y uno va y es un jardín precioso y maravilloso, y que está lleno de lugares. Ahí a la derecha se ve una lagunita que está empezando el ciclo de agua, que va a ir a usar la piscina y que va a usar el agua de manera más eficiente, recirculándola para que se mantenga en esta situación verde. Estas son fotos cuando recién se terminó. La foto final ¿Pasa? Así que también es dónde está la casa, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Y dónde está la arquitectura en este caso? sí. Exacto.
Entonces, cuando mostramos la idea de la casa, esta familia tenía 2 hijas chiquitas, y ver la posibilidad o imaginar la posibilidad que tenía un gran jardín en el cual podían rodar y dar vueltas por toda la casa como si fuese un gran parque, le fascinaba como idea. Otra cosa que también hicieron las plantas es, cuando hemos vuelto después de unos años, estas plantas de la parte alta ya empezaban a descolgarse, y el hecho de no tener que poner cortinas para tener la privacidad, digamos, de otros lotes que estén más atrás, sino que las mismas plantas te hacen ese control térmico, visual, es muy bonito, ¿no? Porque empiezas a ver que el tiempo le ha dado más valor a lo que planteaste como arquitectura, que en este caso era el verde. Todas las decisiones del proyecto finalmente son cómo es o no es un paisaje. Desde arriba a la izquierda, que se puede ver cómo vaciamos el hormigón con un petate de mercado, de tal manera que le dio un imprint al concreto para permitir que con el tiempo eso no se ensucie, sino más bien agarre pátina, empiecen a entrar insectos, empieza a haber moho y empiecen a vivir. Entonces la casa está diseñada para que mejoren el tiempo con el tiempo, no sé, perdón, el tiempo juega a favor nuestro y va dándole otro color, va convirtiéndose en, parecía como una especie de gran canasta esta, cuando se desmoldó el encofrado. O se ve, por ejemplo, abajo a la izquierda, cuando había que plantear la terraza, no podíamos poner unos techos de madera planos, bueno, no llueve, pero no podíamos tener, porque simplemente todo, cualquier rectángulo se agarraba como mal con la arquitectura esta como tan orgánica. Entonces empezamos a estudiar los hongos y cómo es que la estructura de los hongos era la mejor manera de generar la sombra. Obviamente podemos llegar a calcular el recorrido del sol, cómo da la sombra mejor. O a la de arriba o al medio se ve como una especie de piscina, que es donde el agua se va limpiando naturalmente, y en medio hay una jacuzzi que está protegido, no te ven en ningún lugar, ahí puedes hacer lo que quieras con tu velita y tienes una vista de la ciudad súper importante, ¿no? Entonces, esa era la idea de la casa, era una maqueta porque todo fue probando, prueba y error. Habíamos ido por un camino no convencional de hacer una casa y nos obligó a que todas las demás decisiones no eran convencionales. Tuvimos que entonces hacer la maqueta, pero en uno en uno, probando nosotros mismos qué solución funcionaba para qué cosa, ¿no? Y que en el tiempo este jardín se volviera cada vez mejor. Ahí se ve rodeado de las otras casas, ¿no? Que son todos con el mismo presupuesto, todos con la misma parámetros urbanísticos, constructivos. Sin embargo, esta casa es como diferente, ¿no? Esa es la maqueta que te resuelve el programa, cómo se reinterrelacionan los espacios. Y todo lo que vino después en realidad fue un prueba y error de resolver cada detalle de cada espacio, ¿no? Y cómo a este jardín resolverle las barandas, resolverle los bordes, lo que decía Manuel de las texturas, o sea, que se sienta más jardín, más paisaje, ¿no? Que vivienda. Y de alguna manera, este proyecto que cuando uno lo ve, de repente empieza, oh, tiene algo como de, no, esta cosa medio paramétrica, medio Zaha Hadid, pero no tiene un centímetro desperdiciado. O No, sea, tenemos un estudio en el cual nos da mucho pudor hacer que un cliente gaste en algo que no se va a usar. O sea, cada momento donde hay una inclinación, ese espacio de abajo está usado, tengo por seguro. Y si no, la casa nunca queda claro dónde está construido y dónde realmente es tierra, ¿no? Porque hemos movido tierra para generar eso. Pero no hay, o sea, y ha sido una casa también un poco, en algunos sitios poco entendida o no muy bien comprendida, porque quizás no se conoce el contexto de Lima, de la necesidad del verde, del jardín. No nos interesa hacer un blog o hacer una forma, simplemente surgió, llegamos ahí porque era casi la consecuencia lógica de las decisiones que fuimos tomando según lo que quería el cliente, ¿no? Es una casa muy rara, de hecho. Pero lo porque que es, al tener mucha pendiente, te genera este vínculo con el acceso y con el ingreso. Entonces, en realidad, vos la casa la estás construyendo desde el acceso para abajo. Cuando Sí, casi total. siempre se construye del acceso para arriba para que se vea. Ustedes construyeron abajo, en realidad. Bueno, parte va hacia arriba, que es este jardín que puedes caminar, pero también esta sensación de meterte en el valle permite que desde fuera de la casa propiamente dicha, como la parte construida y techada esta, puedas ver a través de los vidrios Lima, ¿no? La atraviesa por completo. Y la imagen de las finales, este tipo de gestos, ¿no? De que la casa, ahí, por ejemplo, si ves las piscinas, es fácil identificar las piscinas
de las otras casas, ¿no? Estas cosas Sí. celeste, bien como esta, El mundo californiano, ¿no? que es sentirse caribeño. La de acá no, le pusimos un acabado negro, es como ¿Qué es esta? sangre. Sí. Nos sentíamos que cada decisión tenía que ir sumando a esta idea del paisaje, que no vas a encontrar una laguna turquesa, ¿no? Claro. Vamos a dibujo ahora. Ah, mira Bueno, vos. Claro. es que hicimos un dibujo bien grande, mucho más grande que este dibujo. Este es el colibrí de una de las líneas de Nazca, ¿no? Estamos en un país muy, muy particular, claramente. Nos vino a buscar un artista y entonces él quería hacer una nueva línea de Nazca con este proyecto artístico. Pero lo que no tenía idea era qué tenía que dibujar. Y como nosotros somos arquitectos y sabe que usamos AutoCAD, entonces si nosotros podíamos hacer un dibujo en AutoCAD para que él pudiese ponérselo al robot y el robot dibujara la línea. Y entonces nos pareció fantástico el proyecto y dijimos, sí, hagámoslo. Pero al norte de Lima, a 3 horas, hay un desierto igual, que tiene las mismas características, está vacío y hay la capa de más arriba más oscura, tú haces un surco y se va a ver porque abajo está más claro, ¿verdad? Y entonces se consiguió un lugar que se llama Guarmey, en donde había que hacerla. Entonces, primer problema resuelto. El segundo problema era los Nazca habían dibujado en esta pampa eso que ellos consideraban que era su cultura y que tenía que ver con su manera de relacionarse con el mundo, su cosmogonía, y había una serie de líneas que tienen que ver con los solsticios, equinoccios, con fuentes de agua que hay debajo, pero también estos dibujos que parece que tienen que ver con constelaciones que ellos veían en el cielo y que aparecía tal constelación como nosotros tenemos el horóscopo griego, ¿no? Si veo, no sé, cáncer en tal momento, entonces es primavera o lo que sea. Entonces, ¿qué era eso que esta civilización debiera hoy día dibujar? ¿Qué era ese producto de nuestra civilización que valía la pena dibujarlo en un tamaño tan grande? ¿Pasa? Grande, me refiero a que el terreno que teníamos nos permitía, esa forma blanca es el área que según la topografía el robot podía dibujar porque no había ninguna ondulación muy grande y que medía entonces 4 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Entonces teníamos que imaginar un dibujo de 4 kilómetros por 2 kilómetros para representar nuestra cultura. Y nosotros pensamos en una ciudad super sudaca. Pensamos en que lo más interesante que hemos producido, Latinoamérica, son estas ciudades, estas megaciudades de millones de habitantes, donde pasan tantas cosas tan interesantes. Entonces dijimos, vamos a agarrar las 10 ciudades más pobladas de América Latina, y entonces desde Buenos Aires hasta Guadalajara, las vamos a poner todas con su norte real y a escala real, y vamos a ir al centro de cada una de sus ciudades, vamos a dibujar esas manzanas. Pasa a la siguiente, porque la única manera que tú puedes comparar una ciudad de otra es por las manzanas. Entonces, las pusimos ahí, hicimos este collage. Pasa a la siguiente, limpiamos y produjimos este dibujo que cabía en el espacio donde podía el robot ir. Y entonces generamos una especie de ciudad super sudaca, que tú partes de Buenos Aires, de la Plaza de Mayo, te puedes ir por la Avenida de Mayo y llegar a la Plaza de Armas de Santiago y agarras el Paseo Ahumada hacia el norte y puedes ahí decidir si te vas a Sao Paulo o si te vas hacia Lima, todo a escala real, ¿no? Y de ahí vas hacia Belo Horizonte, o puedes irte a Bogotá, Río de Janeiro hacia la derecha, subes para Caracas y de ahí vas con el nombre exacto de tal avenida y esa manzana tal, llegas al Zócalo y de ahí sigues avanzando, llegas a Guadalajara. Entonces este dibujo es el dibujo que le damos al robot y un día, y entonces se lleva a un papel para irlo viendo y se le mandan las coordenadas al robot. Entonces bajaba el arado y empezaba a dibujar. Y va siguiendo las coordenadas y empieza a dibujar estas ciudades o esta nueva ciudad hecha de ciudades de Latinoamérica. Y ahí se ve, no existían los drones en esa época, esto fue el año 2014 creo. Y entonces con unos globos subieron, nadie había volado nunca en esa pampa, entonces se cayeron varias veces. Ahí se ve el robot dibujando las líneas. Así que en realidad el robot está dibujando manzanas. Está dibujando manzanas. Está dibujando todas las manzanas. Ahí hay una persona ahí. Sí, en el video vas a ver, hay un momento que se ve una persona porque va en la escala de esto.
Ahí está el robot. Y a la derecha creo que hay una persona. Pero en la Sí. siguiente imagen se ve la escala. Bueno, ahí hay una foto tomada desde más arriba. Y acá hay un detalle en el que puedes ver, este caso es Lima, como si lo hubiera visto cuando llegó Pizarro. No hay edificios, pero está la Plaza Mayor, está la manzana de la Catedral, el Palacio de Gobierno. Si ves ahí un puntito negro como a un Sí. quinto de la imagen, ahí, esa es una persona, para que veas la idea de la escala del dibujo. Y bueno, eso fue bien interesante porque inmediatamente resonó con esto, que es como han crecido Lima y muchas ciudades del Perú y de América Latina, donde el Estado lo único que hizo fue el robot. Dibujaron la tontiza, las manzanas y la gente lo fue ocupando, ¿no? En el mejor de los casos, en Lima hay una muy buena planificación que se hizo de esto porque el Estado no tenía capacidad y por lo menos ya dejó pendiente. Hoy día si uno va a este lugar que se llama Villa El Salvador, ya hay edificios de 5 o 6 pisos, hay clase media viviendo, en esos vacíos del medio hay parques, pero ahí está esta idea de la organización del espacio, ¿no? Entonces, un dibujo muy particular, muy lindo, el que hicimos en ese momento. Y permitía especular qué iba a pasar con el dibujo, ¿no? Porque si ya existe el trazo, y es lo que la gente se cuestiona de cuando quiere empezar a mudarse y urbanizar una nueva zona, aquí va a venir un grupo de personas que iban a ver los trazos y decir, oye, ya está trazado, mudémonos, instalémonos acá, ¿no? Y podría generarse el barrio de Buenos Aires y el barrio de Santiago y el barrio todos viviendo ahí en Guarmey. Bien postmodern de parte nuestra. O también podría ser lo contrario, ¿no? Especie de planeta de los simios, ¿no? Volver y decir, esto era el trazo de una ciudad y ahora ya no quedan nada más que líneas, ¿no? Haber borrado, tener la capacidad de poder borrar las ciudades y de repente volver a hacerlas bien, ¿no? Objeto. Bueno, le dimos varias vueltas también a qué sería el objeto. Y en esta revisión nos dimos cuenta que tenemos una cierta obsesión por las escaleras. Y que las escaleras es una característica de los proyectos del 51.1 y quizás es el que define un proyecto tan exitoso y tan querido para nosotros como el que hicimos en Medellín. Y que partió de entender que esto que vemos acá al frente no es más que un sistema de escaleras que hacen que el vecino de arriba, tu techo es su terraza, y que es a partir de estas escaleras en que se van relacionando la gente, y que la escalera no solo te lleva del punto A al punto B, sino una serie de situaciones que se dan, como esto que descubrimos en Medellín, cuando nos invitaron a participar en el concurso para la ampliación del Museo de Arte Moderno, en donde en cada plazoleta pasaba algo, pero todos articulados por una serie de escaleras, que eran las arterias realmente de la ciudad. ¿Pasa? Y entonces nosotros planteamos un proyecto, era un concurso que nos invitaron, además que fue un momento bonito para nosotros porque no habíamos construido más que multivacaciones y nos invitaron a un concurso que competíamos contra Rafa Iglesia, contra Joe Coonen de Holanda, Alejandro Aravena, Norman Foster, Norten de México, eran todos nuestros ídolos, o los arquitectos que habíamos estado mirando siempre, de pronto compitiendo contra ellos. Y nosotros, retrocede por favor, hicimos esta era la idea, ¿no? Un barrio, una serie de plazoletas conectadas por escaleras, pasa, que a lo largo del concurso y después cuando se desarrolló, se mantuvieron como concepto importante, y el edificio es esto, básicamente una serie de escaleras que van conectando plazuelas que son privadas, pero al haberlas hecho estas escaleras, terminaron siendo públicas. Este es nuestro momento Lina Bobardi, si quieres, ¿no? En donde pudimos pasar a la siguiente, hacer que uno se relacionara, este es el edificio ya construido, y esas escalinatas, sabíamos que Rocky sube y baja las escaleras entrenando, y que eso iba a pasar en la vida real, y pasa en la vida real, ¿no? Uno va a Medellín y está lleno de gente haciendo ejercicio, pero también hay gente que se va sentada, hay una diagonal que va haciendo una rampa que hace que hayan shows de moda que se van haciendo ahí como pasarela, pero uno entra y este edificio es abierto, es poroso, y hace que uno públicamente va subiendo de una escalera a otra, de un nivel a otro, y se va interrelacionando, y sin haber tenido que pagar la entrada, uno puede ver qué exhibición hay adentro, y de repente otro día regresaron en ese momento, y pagar su entrada y ver la exposición que sí está en la zona que es privada, ¿no? Puedes ingresar libremente por el Sí. edificio. Es una doble circulación, una exterior, que son esas escaleras que te van llevando de plaza en plaza y que también son intervenidas para poner arte en esos espacios, y una circulación interna que te conecta ya propiamente
el museo, el teatro, cosas como más privadas adentro, el bloque de oficinas. Si tú subes por esta escalinata que se ve ahí de hormigón, pasas a la siguiente, y pon la siguiente, y esa que está a la derecha es esa escalera que sigue subiendo, ahora de metal, que te llega a ese nivel, caminas a la izquierda, subes otra escalera, es la que está cruzando, y te lleva ahí arriba, y de ahí subes otra escalera, y llegas hasta el último nivel. Aquí, por ejemplo, en esta imagen es interesante, porque al medio de la imagen está César. Él está dentro del museo, él ha pagado su entrada para ver la exposición, pero abajo ves que hay una familia, está Fernando con su mujer y su hija, que están en el exterior, no han pagado. Yo arriba estoy en la siguiente escalera con dos de mis hijos y estamos subiendo hasta el último nivel. Ese tipo de relaciones hacen posible que el museo sea tremendamente exitoso y ahí vemos cómo esas terrazas que se ven arriba son todas públicas, pero los volúmenes son privados, ¿no? Entonces, y ahí en cada una de esas terrazas pasan una serie de cosas que las van activando y abajo, esa escalinata hace de gradería. Entonces, el edificio es un dispositivo de generación de situaciones urbanas. Lo que hicimos en Multivacaciones al comienzo, solamente con un poco más de presupuesto, y esto es un momento bonito porque cuando hicimos el render para presentar al cliente, esto va a ser la hostia, ¿no? Mira arriba, va a estar lleno de gente cuando hay un concierto, la realidad nos sobrepasó. Todos los viernes de fines de mes, el cine al aire libre, y llegan 10.000, 8.000 personas de Medellín a ese lugar a ver, a estar, a consumir cultura, pero también es el lugar donde ahora cuando hay un partido de la selección de Colombia lo ponen ahí y todos van a ir a verlo. Entonces el museo no fue solamente un sitio ideal para mostrarte, que no te mostraron ninguna imagen acá, pero créeme que funciona para eso, pero sobre todo es este espacio público, ¿no? Y fue bonito cuando el escritor colombiano Héctor Abad Fasolince dijo, el MAM es ahora el nuevo símbolo del cártel de Medellín, solamente cártel está basado ahora en ciencia, arte y literatura, ¿no? Y es esta vuelco de imagen que tuvo esa ciudad de pasar de la más violenta a la más educada, como quería Medellín ser, ¿no? Este es otro momento de escalera de la lección aprendida en Medellín. Hicimos un centro cultural en los Emiratos Árabes y la clave fue justamente que le añadimos unas piezas, irle poniendo escaleras, pon la siguiente por favor, que también las escaleras en otra cultura, con otro clima, también se convirtieron en lugares, en este caso, como una gradería, ¿no? Pon en la siguiente, subías y en el siguiente en una terraza donde permitía ver una vista maravillosa de un manglar a la derecha y los cerros en la parte de atrás, ¿no? Entonces también la escalera como no solamente ir de la A a B, sino espacios donde la gente le gusta estar, ¿no? Pasa. O también hemos hecho escaleras que son fachadas, con la siguiente, un poco como el Pompidou, una vez más viene la referencia. Este es el Pompidou gastronómico, ¿no? Que hicimos una escuela de gastronomía en donde toda la fachada era un huerto, o tenía que ser un huerto, y entonces para poder acceder al mantenimiento, aprovechamos que la circulación del edificio se diera por estas escaleras, ¿no? Con la Bien. siguiente, ahí se ve, ¿no? Entonces, como que es parte del andamio, escalera, es parte, es la fachada al mismo tiempo, además ahí le da el poniente, con lo cual también ayuda para bajar el sol. Una casa enorme en la costa, en Lima, tenía muchos niveles la casa. Y entonces lo que queríamos era que hubiese un promenade arquitectural, como pedía Le Corbusier, ¿no? Que no sea subir y bajar sea un acto aburrido, sino que seguir descubriendo de un lado al otro. Entonces arriba hay una escalera que va colgada como la anterior, y de ahí vas bajando con una escalera recta, ¿sí? Y una escalera recta que se mete ahí en un jardín para que entre luz por ese lado y que tengas vista doble a los ambientes, no solamente ver al mar, sino a la roca con el jardín, y de ahí otra que se mete a la roca, al cerro, y otra que sale y va bordeando el cerro. Entonces todo este sistema de escaleras van haciendo que sea entretenido, muy piranesiano, ¿no? Tiene algo de la escalera del Museo de Medellín, y va colgada la primera parte. Y lo que tiene este espacio parecido, por ejemplo, al de Medellín, es que las escaleras un poco como que te esconden lo que vas a encontrar y luego se te vuelve a abrir, ¿no? Entonces, en Medellín, por ejemplo, esas terrazas se convertían en unos marcos que te enmarcaban la ciudad, ¿no? En este caso, la playa, la vista, el mar, se consigue también de esta forma, ¿no? Porque al ser como si no es un corredor horizontal que te permite ver de lado a lado, siempre te bloquea un poco la escalera y tienes que llegar a subir para poder apreciarlo. Y si te das cuenta, a nivel de detalles, cada tramo es diferente, porque Sí. cada tramo responde a un espacio en particular y una condición diferente. ¿Cómo hacen para mantener que la casa tenga ese ámbito de familiaridad
de escala de vivienda y que esos metros cuadrados no se transformen en un edificio. ¿Cómo mantienen esa idea de vivienda con tantos metros cuadrados? Bueno, en esa casa que mostramos en la costa, ese era el gran reto, porque cuando pusimos todo lo que querían, hacer una familia enorme que tenía 6 habitaciones, 7 habitaciones, es la casa más grande que hemos hecho. Y todo era pues gigante. Y entonces, ¿cómo hicimos para que no sea un edificio? Era introducir diversidad, introducir que cada nivel, no sé si se ve en la imagen, que cada volumen tiene un cierto giro y tiene diferente altura, y después la reunión de un nivel con el otro a través de las escaleras siempre es diferente. Entonces, introducir diversidad eh, quita lo genérico y lo hasta vulgar que puede llegar a ser cuando uno pone tal cantidad de metros cuadrados en un lugar, ¿no? Y lo otro que nosotros trabajamos mucho también es en que los acabados, digamos, somos antiminimalistas, o sea, cada nivel tiene una lógica y una materialidad y un nivel de detallado que va haciendo que tus ojos cuando pasan, no es una pared blanca que no hay ninguna vibración, sino que hay mucha vibración, ¿no? Y por eso la luz entra de una manera y la vegetación está usada de tal manera que le den cierta atmósfera residencial al lugar. Bien. Y no es solamente un problema a solucionar en casa, creo yo. Así como Maido hemos hecho también, y no está acá, pero una cantidad de restaurantes. Y, y también te podrías tener el mismo problema, ¿no? El restaurante tiene que tener una cantidad de comensales mínimo para que la operación funcione, pero si pones a todos en un solo gran espacio, el día que vas a comer y no hay mucha gente, te sientes como solo en este canchón, y no te invita a estar ahí. Y tienes que generar eso, atmósferas, iluminación, jerarquizar algo, separar, tener ciertos controles de visuales. Y en el paso de los años, de lo que hemos venido haciendo, hemos ido viendo cómo el independizar y generar como pequeños submundos en programas cuando son muy grandes, nos ayudaba a conectarlos y no sentirlo como una gran superficie, ¿no? Claro. Grande. Muy bien, bueno, ya vamos terminando y hoy, 51-1, ¿qué anda trabajando? ¿Qué está haciendo? Entonces ahora, por ejemplo, tenemos una mezquita que estamos diseñando en Lima, que es un programa que no convencional, que está bueno. Tenemos por empezar construcción en Emiratos Árabes, en Sharjah, es como el Emirato bueno, digamos, está al lado de Dubái, pero es donde no es el más caro, el más lujo, sino es como Se más habla de la cultura. cultura, de las tradiciones. Ahí estamos haciendo un parque muy grande que también es un proyecto muy, muy bonito. No lo hemos podido mostrar todavía porque todavía no quieren que se sepa, pero ahí mismo hay un museo para niños. Estamos haciendo también un colegio grande aquí que tiene muchos años, que hemos ganado un concurso para remodelarlo. También siempre hacemos por ahí alguna casa, un restaurante de comida china, peruana en Miami. Tenemos un club que hemos ganado en el Centro Histórico de Lima, un club muy tradicional y muy clásico, que vamos a hacerle unas instalaciones. Pero también vamos a iniciar pronto un pequeño huerto con un comedor y una clase muy chiquita en una zona muy pobre de Lima, que también hay proyectos muy interesantes y uno se nutre del otro, ¿no? Lo que aprendes en un proyecto chiquito lo llevas al otro. Así que ahorita tenemos muy diversa la cantidad de trabajo. Y cosas que se están construyendo, ¿no? Entonces, también pues tenemos como que partirnos, ¿no? En pensar en cómo son estos proyectos que se van a hacer, pero también en los proyectos que están caminando, no perderles el ojo, ¿no? Para un poco estar ahí encima de... Y finalmente un proyecto muy, muy grande, muy importante, que le tenemos mucho cariño, hemos trabajado últimamente, es de una escala brutal, es toda una ciudad. Al norte de Lima se ha hecho los chinos han invertido en un puerto gigantesco que se llama Chancay, que es el puerto más importante del Pacífico junto con Los Ángeles. Lo acaban de inaugurar hace 2 meses. Y eso va a haber un impacto enorme a una parte a 2 horas de Lima. Y entonces nos contrataron para diseñar la visión de cómo eso podría transformarse en una ciudad de calidad, que no sea lo que siempre pasa, que todo termina siendo caótico y que ya sabes cómo son las ciudades en Lima. Entonces hemos trabajado un par de años en eso y eso también es una escala que normalmente uno no estaría acostumbrado a diseñar,
que hace que el estudio siempre esté en ese juego. Bien. Bueno, y por último, para cuando esté en Lima, ¿qué obra debo ver sí o sí? ¿A dónde debo ir sí o sí cuando estoy en Lima? A ver, en Lima, a comer de todas maneras. Y tenemos buenos restaurantes de Maido. Está bueno, hemos hecho un Cosme, hemos hecho Astrid Gastón, hemos hecho 500 grados, Zapes, hemos hecho varios, así que son todos los que están bien rankeados. Así que cuando vengas, por lo pronto, te podemos conseguir una mesa, que eso siempre es difícil. Hemos terminado hace un par de años un convento para unas monjas que quedó bastante bueno. Es un convento en vertical, es como Lima fue una de las ciudades del mundo con mayor cantidad de conventos y mayor cantidad de personas en conventos. De pronto apareció este convento y es un convento que ya no cabía en toda su extensión esta ciudadela, las ciudades, entonces lo hemos hecho en vertical y que trabaja también muy interesante el tema de lo público, a pesar de que es un convento, es tremendamente público el edificio, ¿no? Porque dan talleres, así como lo de Lina, es Pompeya, hay cursos de costura, de una serie de cosas técnicas de capacitación, ¿no? De panadería, en fin. Todo ese primer nivel es un zócalo donde pusimos todo lo público para que el edificio sea lo más abierto, una vez más, que lo privado sea lo más público posible. Y arriba, ese volumen es donde están las celdas, las habitaciones ellos reciben a, sobre todo, niñas, mujeres jóvenes que han sido vulneradas y que las recogen y las ayudan, las cuidan y las ayudan a entrenarse para encontrar trabajos. Es un proyecto además muy bonito y las monjas son unas genias que están siempre sirviendo y ayudando y bueno, y ahí como también está la comunidad de ellas que viven ahí en ese patio que tiene los arcos, ahí donde viven las religiosas. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias y nos veremos en Lima en un momento. Dale. Así que bueno, Gracias. chao, Nos hasta la vemos. próxima. Chao. Chao, chao.